tiempo de entendimiento trae un tiempo de restauración. Un tiempo de restauración trae un tiempo de crecimiento. Tiempo de crecimiento trae un tiempo de bendición. Por eso el año 2022 es un año de afirmación. Para mí es un gusto tenerlos a todos ustedes hoy aquí. Hoy va a ser un día con unos cambios como en el orden de las cosas que vamos a hacer, porque quiero tocar un tema muy importante que ha sido un pilar para mi vida y algo de lo que el Señor me ha venido hablando últimamente. Antes de comenzar, yo quiero que ustedes ahí donde están, sea en su casa, sea aquí, anoten en un papelito o traigan a la mente ese versículo de la Biblia que ha sido muy importante para ustedes. O sea, ese versículo que cuando estuvieron en un momento difícil, ese versículo que de algún momento el Señor fue como una promesa del Señor para su vida. Y necesito que lo tengan ahí y lo vayan teniendo ahí, porque más adelante vamos a hacer un ejercicio con ese versículo que ustedes van a tener en mente. Sobre el tema que voy a tratar, y si podemos mirar, es auxilio, no sabía que era mi trabajo. Resulta que el Señor me ha venido hablando y algo que he venido escuchando y pidiéndole al Señor era acerca de la meditación de la palabra. Porque hasta que llegué aquí, para mí fue importante este tema. Tal vez no tenía esa disciplina antes y no les voy a negar, todavía me cuesta tener la disciplina de la meditación de la palabra, pero me he dado cuenta de la importancia que es la palabra del Señor. Incluso él mismo en su palabra dijo, no de todo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra del Señor significa que por él yo estoy viva, por su palabra, y si yo no leo su palabra y no medito su palabra, no tengo vida. No hay vida en mí. Y vamos a ver algo muy interesante que tal vez yo no lo había visto. Todos conocemos y hemos leído Josué 1-9. Todos. Pero hay algo que me llamó la atención en especial de unos versículos que ya ahorita vamos a ir mirando, que para mí fueron como muy importantes. Antes de eso, ahorita vemos la palabra. Conocemos que, por ejemplo, es la historia cuando Josué recibe la batuta de Moisés, ¿verdad? Es cuando a Josué le toca seguir el trabajo que Moisés había hecho, y sobre todo es que se tiene que hacer cargo de una generación que no era la generación a la que le hicieron la promesa, sino que era la descendencia de la generación de la promesa. Y hay algo que me pareció muy interesante, que aunque ellos no la obtuvieron, Dios se la prometió. Y quiero que entendamos algo, y quiero que si tienen dónde anotar o si están en su casa, pueden anotar esta frase, que es la siguiente diapositiva, por favor. Dios cumple todas sus promesas, pero Él no está obligado a cumplir nuestro potencial. Este es de Neil Randolph, un predicador de Estados Unidos, que cuando dijo esa frase para mí fue como ¡boom! Dios dio una promesa y Dios a nosotros nos ha dado promesas, pero Él no está obligado a cumplir la promesa si nosotros no cumplimos con nuestro potencial, si nosotros no ponemos nuestro potencial para cumplir la promesa. Y yo me he dado cuenta, yo me acuerdo que a veces yo le preguntaba al Señor, me acuerdo que a mis papás cuando estaban juntos, les habían hecho muchas promesas de su matrimonio y todo eso. Yo me acuerdo que cuando ellos se separaron, yo quedé como, la verdad me rayé un poquito con el Señor. Y yo dije, pero a ver, les hiciste un montón de promesas a ellos, ¿y dónde están esas promesas que les hiciste? Y cuando escuché esa frase de que Él no está obligado a cumplir nuestro potencial, es que si nosotros no ponemos de nuestra parte para que el Señor, o sea, Él tiene la promesa, pero yo tengo que trabajar por ella para alcanzarla, ¿verdad? Es lo que vamos a ver en la historia de Josué, también cuando se mandaron a los 2 espías, ¿verdad? Y vieron que era una tierra donde efectivamente abundaba la leche, abundaba la miel, las uvas de que eran gigantescas. Pero fuera de eso habían que unos gigantes, que cuando ellos vieron esos gigantes y regresaron dijeron, no, nosotros somos como
como langostas. O sea, los vimos a ellos aquí y nosotros estábamos aquí abajo. Nos pasa eso muy seguido. Pongámonos en un punto. La tierra prometida es eso que el Señor me ha prometido, ¿verdad? Pero para que yo la alcance, tengo que trabajar para alcanzarla. Y de mí depende también la forma en la que me veo a mí mismo. Ellos se veían como langostas. O sea que bajaron su potencial y dijeron, nosotros no podemos alcanzar, nosotros no podemos llegar, nosotros no podemos vencer. Y eso nos pasa a nosotros muy seguido. Que cuando nosotros vemos las promesas, nos vemos como langostas y decimos, yo no voy a llegar allá. Dios hizo la promesa, pero mi potencial, ¿dónde está? ¿Qué estoy haciendo yo para alcanzarlo? Ya vamos a ver cómo podemos mejorar ese potencial y es lo que el Señor me ha venido hablando. Creo que podemos pasar a la siguiente. Igual anoten esto, es muy importante. Hay promesas de Dios sobre nuestras vidas que requieren de fe para tomarlas y entrar en ellas. Muy importante, fe. Les voy a contar como una historia de algo que me pasó y que de hecho me llamó mucho la atención. De que de verdad Dios sí pone personas que incluso no creen en lo mismo que uno para decirle a uno crea. Yo, para las personas que no supieron, viajé hace poco fuera del país a una cuestión de trabajo. Y el primer día de trabajo yo iba específicamente de Colombia para llevar una maleta de publicidad a México, que era para donde yo iba. El primer día que llegué a México dejé la maleta en un Uber. Sí, la maleta con toda la publicidad con la cual viajé desde Colombia la dejé en un Uber de México. Y para que los que no saben, Ciudad de México es como 10 veces Bogotá. O sea que encontrar un Uber en Ciudad de México es imposible. Ahora, era mi trabajo el que dependía de eso. Se supone que yo medito la palabra, se supone que yo busco al Señor, se supone que yo confío en el Señor, pero ahí entré en un caos total. Yo no sabía qué hacer, yo dije me van a echar, era mi primer viaje. Entonces le dije al Señor, Dios, no confío en ti. No confío en tus promesas, no confío en lo que me has dicho. La verdad es que tengo tanto miedo que prefiero buscar en mis fuerzas la solución. Y entonces fue cuando un señor de los stands, bueno, un trabajador me dijo, él fumaba y todo el tipo y todo. Yo se me acercó y me dijo, señorita. Yo le dije, señor, y me dijo, ¿usted tiene fe? Y yo fui como, ouch. Porque él, que seguramente ha conocido de Dios de otra forma, al Dios que yo conozco, me dijo que si yo tenía fe. Y yo quedé como, oh Dios. Y le dije, sí, tengo fe. Y me dijo, crea que mañana le va a llegar su maleta. Y yo fui como, la verdad, yo fui como, muchas gracias Señor, pero yo sigo llorando y sigo orando y me arrodillaba y oraba. Y yo decía, Señor, perdóname, porque yo sé que contigo es una conversación en la cual yo ya te dije las cosas, no entiendo por qué te las sigo diciendo, qué pereza, cuando no le piden algo y uno siga y siga y siga. Pero el Señor sabía que yo estaba desesperada y como al otro día, 2 horas antes del evento, efectivamente apareció el Uber con la maleta. Fue un milagro del Señor que ese señor apareciera con esa maleta justo antes del tiempo. Pero yo entendí que mi falta de fe, o sea, en esos momentos yo quería y yo le decía al Señor, ¿por qué me trajiste? Me hubieras dejado en Colombia. Si vas a seguir enviándome, de verdad, si vas a seguir enviándome así, yo quiero que no me vuelvas a mandar a ningún lado. Yo prefiero quedarme en Colombia. Yo aborté el sueño por falta de fe. Y me di cuenta cómo estaba destruyendo las promesas de Dios por mi falta de potencial, por mi falta de creer, por mi falta de fe. Y el Señor a nosotros nos ha dado las herramientas suficientes para alcanzar el potencial y alcanzar a sí mismo sus promesas. Quiero que vayamos a Josué 1, ahora sí, del 1 al 5. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Después, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Paremos ahí un momentito. Aquí creo que podemos ver cuál era la tierra prometida y el Señor le muestra a Moisés cuál es la promesa. Y algo que me confrontaba era que tal vez en el Antiguo Testamento el reino que iban a alcanzar, la promesa, era un lugar físico, ¿verdad? Que era donde iban a vivir las 12 tribus y cada tribu se iba a quedar con una parte de la tierra. Pero si nosotros pasamos eso a nuestra actualidad, en estos momentos, ¿cuál es la promesa? ¿Es el reino venidero de Dios o es el reino que ya está, que nosotros tenemos que alcanzar? Y era algo que yo me preguntaba y que el Señor me decía era, ¿buscas el reino o el reino ya está? ¿Cómo haces que el reino esté en tu vida actualmente? ¿Qué hay en el reino que tú puedas comenzar a alcanzar? ¿Cómo permito que ese reino de Dios venga a mi vida y expulse todo lo que no es de Él? Y quiero que entremos ahora sí en el 6, por favor. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que él se la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y esto necesito que lo tengan muy presente, acá dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Ahí no dice Dios hará, ahí dice quién lo tiene que hacer y a través de qué. Y ahí fue cuando yo quedé como, oh Dios. Yo estaba segura de que Dios iba a hacerme próspera, ¿sí? Y ni siquiera podemos hablar de prosperidad económica, de la prosperidad real, de la prosperidad interna, de mi carácter. Pensé que era Dios el que me hacía próspera, pero acá me dice el Señor, porque entonces harás, depende de mí. Yo soy la que hace prosperar mi camino. Y tu camino y todo te saldrá bien. Cuando puse el título de la prédica y era auxilio, no sabía que era mi trabajo. Es porque muchas veces peleé contra Dios pensando que era la culpa de Dios cuando era mi culpa. Cuando yo le dije al Señor, tú haz, no, la que tiene que hacer soy yo. Y acá nos dan una clave muy importante. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Para mí nunca había sido como tan importante. O sea, como que siempre lo había leído y como que desde pequeño lo criaron a uno con eso, pero dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y yo me acuerdo que yo le preguntaba al Señor, ¿por qué yo no prospero? ¿Por qué mi camino me pasa esto? ¿Por qué, Señor, yo esto? ¿Por qué aquello? Claro, acá está la respuesta, porque yo no meditaba en la palabra de Dios. Y ahí está la solución para todo. La falta de meditación hace que yo no alcance mi potencial. Y acá lo tenemos para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No lo hace el Señor. Él me dio las herramientas para que yo haga prosperar mi propio camino. Yo quiero que allí donde tú estás y los que estamos aquí digamos algo muy importante. Repitamos. Soy responsable de mi propia prosperidad. Dilo. Prosperidad. Y quiero que también digas, soy responsable de mi propio éxito. Exacto. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante que a veces, y me pasaba,
que cuando dije, va a ganar tal persona en la presidencia, va a pasar esto, en mi trabajo pasó esto, no. Yo dependo de las personas, yo dependo de que tal persona haga, que si mi esposo hace, que si mi hijo hace, que si… No, soy responsable de mi propia prosperidad. Si yo no medito en la palabra, cualquier cosa que ellos hagan me va a afectar. Pero si yo tengo clara mi identidad con lo que Dios dijo en su palabra, lo que digan los demás no me importa porque yo voy enfocada en lo que el Señor me ha dicho. Entonces creo que ahí vamos como entendiendo un poco acerca de lo que el Señor me ha venido diciendo. Pregunta, vamos a Josué 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pregunta, ¿quiénes de aquí o quiénes allá no hemos dormido toda una noche como yo con la maleta en México, preocupados por algo que lo cual ustedes ahora no duermen? Toda la noche ahí, dele. La maleta, ¿dónde estará, Señor? La maleta, el Señor, la maleta. O Señor, tal cosa, tal cosa. Yo no me estaba dando cuenta que estaba meditando en la maleta en vez de meditar en la palabra. Y a veces me quejo con Dios diciéndole como, pero es que yo no sé meditar. No, sí sé meditar, solo que lo enfoco mal. Entonces, si nosotros nos preocupamos por las cosas materiales y tenemos cabeza para pensar en esas cosas, ¿por qué nos cuesta tanto? Y se los digo yo porque me costó mucho meditar en la palabra del Señor, decir, Señor, tú tienes el control. Y para mí era muy difícil. Y recuerdo que en ese momento mi hermana me dijo algo y cuando yo estaba llorando así atacada por la maleta, porque pues a ver, era mi trabajo y me iban a echar, ella me dio la palabra en la que decía, haz todas las cosas como si fueran para Dios. Y yo dije, voy a cambiar mi pensamiento voy a dejar de preocuparme por la maleta y voy a pensar en que voy a hacer todas las cosas. Yo sentía que ya no tenía remedio, entonces yo dije, pues de aquí en adelante voy a hacer todas las cosas como si fueran para Dios. Y comencé a darme cuenta que en México estaba comenzando a meditar que todas las cosas las iba a hacer como si fueran para Dios. Y Dios hizo algo sobrenatural. Fue que mis jefes al final estaban súper contentos con el trabajo que se hizo. Me dijeron que, bueno, que aprendiera porque más adelante lo iba a tener que hacer yo sola. O sea, y me dijeron, mi jefa, que es una persona que no cree en Dios, es atea, me dijo algo y me dijo, no sé si es que el Dios tuyo te quiere mucho, pero todo te salió muy bien. Y después de eso me dijo, tú tienes algo diferente, te felicito, me siento orgullosa de ti. Fue increíble, porque definitivamente yo no hubiera sido, o sea, yo me hubiera quedado chillando por la maleta ya. Fue el Señor, era Dios que me estaba ayudando a hallar gracia porque estaba meditando en mi cabeza, todas las cosas las hago para Dios, todas las cosas para Dios. Yo limpiaba un vaso, todas las cosas eran para Dios. Yo barría el piso, todas las cosas eran para Dios. Porque yo estaba a cargo de un stand donde mostrábamos la empresa. Yo le daba un folleto a una persona y era, Señor, todas las cosas son para ti. Tú le hablas a esta persona. O sea, yo empezaba y el Señor hizo. Y no fue por mí, fue porque el Señor lo hizo. Y creo que meditar la palabra es una de las disciplinas más descuidadas que tenemos todos. Si nosotros meditáramos la palabra del Señor, como yo aprendí a hacerlo en este lugar y lo sigo trabajando, cambiaría todo, absolutamente todo. Y algo que quiero que hagamos ahorita con los que estamos aquí es un ejercicio de meditar la palabra, pero lo vamos a hacer con una canción. Ya ahorita vamos a hacerlo y va a ser algo muy bonito para el Señor. Y es comenzar a hacerlo. Por ejemplo, para como seguir con el tema, recuerdo que yo tuve un momento en el que tuve una crisis existencial conmigo misma acerca de lo que significa el amor. Y pues con todos mis rayes y toda esa situación, el Señor me dijo, medita en Corintios 13, ¿verdad? Y para los que no me conocen, yo tengo un carácter un poquito volado cuando me sacan el mal genio. Y a mi pobre esposo es al que le ha tocado aguantarse mi carácter cuando estoy de mal genio. Y yo ya lo tenía un poquito aburrido con una situación. Y yo decía, Dios, ¿pero por qué actúa así? Yo peleaba, y Señor, ¿pero por qué?
Y no sé si esto es para ti, pero quiero que veas, eso no se lo pedí, pero qué pena, Corintios 13 en la versión TLA. Quiero que lo miremos, porque el Señor me puso a meditar en esa palabra, pero en esa versión, porque para mí fue muy importante. Y para que ustedes también la mediten. ¿La tenemos? Espérame, yo la busco acá. Corintios 13. Pero en TLA, porfa. 4. ¿Listo? Miren, muy importante y me parece súper interesante. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. 2 cosas que yo no tengo, ni paciencia ni amabilidad. El que ama no es envidioso. Últimamente me he dado cuenta que me cargo una envidia terrible. Ni se cree más que nadie. Paila. Hay momentos en los que me creo más que todo el mundo. Hoy me pasó y yo dije, Señor, perdóname porque de verdad fui egoísta y me creí más que alguien. Y luego el Señor me dio 3 vueltas y me dijo, a ver, Corintios 13. No es orgulloso, cosa que Dios me ha tratado en el carácter, es ese bendito orgullo. Siguiente. No es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. Ese fue el versículo que más palo me dio y que yo comencé a decirme a mí misma, Fernanda, el amor no se enoja por cualquier cosa. Y cada vez que quiero explotar con alguien, o explotar con mi esposo, o explotar con mi hija, me acuerdo que el Señor me dijo, no se enoja por cualquier cosa. Y soy buena para enojarme por todo. Yo no se enoja por cualquier cosa. Y lo mejor de todo, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Para las que sufrimos de celos, porque yo tengo mi raya con el tema, esto para mí fue como, Señor, ayúdame. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Si fue puchica, si uno hiciera esto todo el tiempo, si yo me recordara a mí misma, chica, dale, Fer, no te enojas por cualquier cosa, no eres egoísta, no te crees más que nadie, no te pasas la vida recordando lo malo que otros te han hecho. Si yo supiera y me dijera eso todos los días, eso sería como una unión en mi corazón que cambiaría mi carácter y lo que soy. Y yo le decía al Señor, ya entiendo porque hace muchos años atrás yo pensaba que un encuentro con Jesús era la super revelación del ángel que bajaba y se sentaba al lado mío y me decía, oh Fer, soy yo el Señor Jesús y te vengo a tocar, y yo sentía el fuego y no sé qué, bla, bla, porque era lo que yo creía. Ahora entiendo que el encuentro con Jesús realmente es el cambio de mi carácter a través de su palabra. Entonces para mí fue como una revelación muy importante en mi vida. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente que tengo. ¿Qué significa meditar? ¿Verdad? Significa reflexionar, gemir, susurrar, hacer un sonido tranquilo, como un suspiro. Algunas personas, y hablábamos con André, incluso que ya me preguntaba acerca de la adoración profética. Y yo le decía que también existía el cántico profético. Y es algo en lo que el Señor me ha venido como hablando últimamente. Pero a veces no toda su palabra de por sí es profética en nuestra vida, toda, porque habla acerca de lo que vendrá si nosotros la actuamos. Yo quiero que ahorita, y por eso les pedí que tengan ese versículo, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio de cántico, de meditación con cántico profético, todos. Porque siento que es muy importante, y no importa si usted no canta, no toca, no importa, pero créame que Dios usa la adoración como un medio también para tratar sus emociones y su carácter. Y ahorita lo vamos a hacer y va a ser bien interesante, pero quiero que tengamos esto en cuenta, meditar. ¿Hay otra diapositiva? Esta es la final y me encanta. Meditar es tener un estilo de vida de compromiso con lo que Dios ha dicho. De compromiso. ¿Se acuerdan que al principio hablamos que Dios no estaba obligado a alcanzar nuestro potencial, sino que éramos nosotros mismos? Es igual.
Nosotros nos comprometemos con la palabra de Dios para cambiar y para hacer la voluntad de lo que ha hecho. Dios cumple todas sus promesas, pero Él no está obligado a cumplir nuestro potencial. Entonces, cuando yo comencé a ver todo eso, yo le decía al Señor y me preguntaba el tema de por qué hay cosas que me hacen falta cambiar en mi vida. Yo decía, Señor, gracias por tu bendita palabra. Porque en tu bendita palabra está quién es Fernanda, está toda la solución a mis problemas, la solución a mis inseguridades, la solución a mi ansiedad, a mi depresión o a lo que nosotros tenemos está en su palabra. Si nosotros conociéramos la palabra y meditáramos la palabra del Señor, nuestra vida sería diferente. Y para el Señor es más importante que alcancemos nuestras victorias internas que nuestras victorias externas. A lo que yo me daba cuenta estando allá cuando viajé, yo le decía al Señor, puedo estar en la China más china, pero si tú no estás conmigo yo me siento hueca. Si tú no me dices qué tengo que hacer y hacia dónde tengo que ir, yo no sirvo para nada. No hay nada, no hay nada en mi vida. Y ese día el Señor, durante ese viaje me trató el carácter, como ustedes ya saben, en muchas cosas. Para el Señor es más importante ese trato de carácter que incluso que uno alcance éxitos acá en la tierra. Y todo a través de su palabra, todo a través de lo que Él quiere cambiar en nosotros. Hay algo que me parece súper interesante y se los voy a leer. Mi interacción con lo que Dios ha dicho se está convirtiendo en una parte estructural de mi ser. Se vuelve celular en mí. Cuando nosotros atendemos a lo que Dios ha dicho, se hace parte de tus células, literal, de tus células, de tu cuerpo, cambia tu forma física. Yo me he dado cuenta de eso. Cambia tu forma física, hasta la forma en la que te ves, y no por los demás, sino por ti mismo. Se vuelve celular también en tu ADN. Sé que tanto que Victoria va a crecer meditando, y es lo que le pido al Señor, meditando en la palabra del Señor, porque en las células está el ADN y es lo que necesito y es lo que necesitamos que nuestras generaciones entiendan. Hoy en día nosotros vemos, y yo le decía al Señor, estamos viviendo en un mundo inundado de palabras, ¿sí? Entramos a Instagram, entramos a Facebook, digamos que son como las redes sociales más importantes, o lo que dicen nuestros compañeros de trabajo, lo que vemos está inundado de palabras, todos son palabras, todo, incluso si ustedes las ven, también son palabras, ¿sí? Les están diciendo a ustedes algo. ¿Qué les está diciendo eso a ustedes? ¿En qué los está cambiando? Y si nosotros, y más en estos momentos en cómo está el mundo, no contrarrestamos esas palabras con la palabra de Dios, nos lleva, nos arrastra. Y por eso tenemos que ser fuertes. Para finalizar, quiero mirar otra vez, perdóname, el versículo 5 de Josué 1. Por favor. Y vamos con el ejercicio. Mentiras, el anterior, es el 4. No, el 6, sí, perdón, el 6. Eso. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Siguiente. El 7. Y de nuevo, se lo hice 2 veces, ¿no? Porque no es fácil. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que te mandó. Nosotros ya sabemos que nuestra ley es la palabra del Señor, ¿verdad? No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y a veces nos preguntamos ¿por qué no prosperamos? Aquí está la respuesta. Y sí, tanto monetariamente como internamente, las dos. Siguiente. Nunca se apartará de tu boca. Yo no entendía, y yo a veces le daba duro al Paz Martín, Paz, cuando él insistía tanto con que teníamos que
orar la palabra, ¿sí? Para mí era un choque. Orar la palabra, eso me suena muy, es como las primeras veces que vine aquí, yo era como, esto parece iglesia católica, Dios ayúdame. Pero luego entendí, cuando comencé a hacerlo, que es muy importante tener la palabra en la boca, hablarla. Nosotros no sabemos, pero nuestro cerebro todo lo que le decimos lo hace. Si yo le digo soy una lenta, que a veces hacemos eso, soy una bruta, soy una tonta, soy un no sé qué, mi cerebro lo está escuchando y lo está adaptando. Si yo le pongo a mi cerebro la palabra del Señor y lo que Él dice de mí, mi cerebro va a cambiar, va a reformarse. Y de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, como para finalizar, pues yo quise hablar acerca de este tema, que digamos que es lo que el Señor me ha venido hablando últimamente. Y yo nunca lo había visto de esta forma, que dependía de mí. Yo esperaba que Él lo hiciera por mí, o que el gobierno lo hiciera por mí, o que mi jefe lo hiciera por mí, o que mi esposo lo hiciera por mí. Pero cuando me di cuenta que dependía de mi meditación, de mi conexión con el Señor, ahí iba a cambiar. Quiero que por favor allí donde estés traigas ese versículo rema, llamémoslo así, ese versículo súper importante que el Señor te ha dado, y tráelo a mente. Y no tienes que hacerlo muy duro ni nada así, pero quiero que cantes ese versículo. Cántalo, lo vas a cantar, porque sabías que meditar también es cantar la palabra de Dios. Y te lo digo a ti porque tal vez yo no me sirvo tanto para memorizarme las cosas como así, sino yo las canto. Si estás en tu casa, tómate un momento con el Señor, un momento, no es mucho, pero vas a comenzar a meditar en la palabra, en lo que Dios te está diciendo en este momento para ti. Yo voy a meditar y quiero que lo hagas ahí. Te voy a enseñar más o menos yo cómo lo hago para que tú lo puedas ir haciendo ahí en tu casa donde estás. Tómate ese momento para primero aclarar tu mente. Limpia todos los pensamientos. Dale un tiempo al Señor para que sea Él el que te esté hablando. Y así tú digas, yo no canto, a mí me suena bonito, no importa, abre tu boca y comienza a meditar, comienza a traer ese versículo a tu boca, porque la palabra de Dios dice que no se apartará de tu boca, y tu boca es muy importante. Si quieres al principio hacer un suave murmullo, hazlo. Ese versículo a la mente. Junto a corrientes
siempre estás ahí para amarme. No importa lo que fui, a tu hijo diste para redimirme, solo tú. Te adoro, Señor, te adoro, Jesús, tú lo llenas todo. Te adoro, Señor, te adoro, Jesús, tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Tuyo es el reino y el universo te adora. Tú lo ordenas todo. Tú lo ordenas todo. Tú lo llenas todo. Y el universo te adora. Porque el Señor es Rey, vestido en majestad, más poderoso es que el estruendo del mar. Firme su trono es por la eternidad. La creación cantará, porque el Señor es Rey, vestido en majestad, más poderoso es que el estruendo del mar. Firme su trono es por la eternidad. La creación cantará. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Y el universo te adora. Tú lo ordenas todo, porque tú eres la luz. Tú lo ordenas todo. Tuyo es el reino y el universo te adora. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dile al Señor ahí, cuán grande, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán.
alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Señor, cuán grande su nombre es sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Ahora con tus propias palabras. Te alabo, Señor. Cuán grande eres, Señor. Mi corazón te canta, Señor. Mi corazón te canta. Abro mis labios para adorarte, Jesús. Tú lo mereces todo, Dios. Tú lo mereces todo, Dios. Yo te adoro, majestuoso Rey, majestuoso Rey. Yo te adoro, Señor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es abre tus labios, mi corazón
vida es tuya, Señor. Tú la compraste. Mi vida es tuya. Tú la salvaste. Úsala, Señor, para tu gloria, para tu alabanza. Úsala, Señor. Úsala, Señor, para tu gloria, para tu alabanza. Úsala, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Dios del cielo. Porque tuyo es el reino, Señor, y la gloria por siempre y para siempre, Dios. Porque enviaste a tu Hijo Jesús por nosotros, Dios. Porque nos diste tu palabra, Dios. Con ella nos diste vida, Dios. No nos enviaste solos a este mundo, también envías a tu Espíritu Santo, Señor, para que nos acompañara, para que nos consolara, para que nos hablara, para que fuera esa conexión contigo, Dios. Y ahora nosotros en respuesta te adoramos, Dios. Adoramos con cánticos, Señor, con cánticos de amor, Señor, con cánticos de exaltación. ¿A quién eres, Jesús? ¿Quién eres, Jesús? Porque te anhelamos, Señor, porque tú eres todo, porque tú lo llenas todo, porque sin ti no hay nada, Dios. Y hoy con nuestra voz, Señor, y con nuestros labios te adoramos y te exaltamos, Jesús. Tomamos este tiempo, Señor, para adorarte, para cantarte, para exaltarte, Señor. Porque no importa seguramente lo desafinado que puede sonar nuestra canción, sabemos que es agradable delante de ti, Señor, porque tú anhelas, Dios, escuchar nuestra voz. Porque así como yo anhelo, Señor, escuchar la voz de mi hija y me emociona cuando canta, cuanto más tú, Dios, te emocionas cuando levanto mi voz para adorarte, Señor, para tomarme un tiempo y cantarte. Y aunque los demás digan lo que digan, yo te adoro, Dios. Hasta el último respiro de mi vida, Señor, yo te adoro. Porque tú lo mereces todo, Jesús. Porque sin ti no hay nada, Dios. Y yo te adoro, te adoro, te adoro, Jesús. Exaltado eres por lo que hiciste en la cruz. Te exalto, te exalto, te exalto, te exalto, Señor, te exalto. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán
Estos momentos de adoración son vitales. Y yo los invito a que podamos meditar la palabra del Señor cantándole a Él. Porque lo que yo le decía al Señor, y Él siempre me ponía a pensar es, yo amo cuando Victoria comienza a cantar de la nada y comienza a cantar que Bit se araña y luego canta, hay una canción que te gusta mucho que cantamos, ¿cuál es? La de la casa y un tesoro, es cristiana, pero se me olvidó en este momento la canción. Y ella comienza a cantarla. Cuando yo la escucho cantar, yo digo, esta cosita preciosa, cómo canta lindo y me encanta oírla. ¿Cuánto más el Señor Jesús? Dios no se enorgullece, no se emociona, su corazón no le late así fuerte cuando nosotros le cantamos a Él. Y la adoración es muy importante y meditar la palabra del Señor es muy importante. Iglesia, espero de verdad sigamos con esto que de verdad nos cambia la vida y es meditar la palabra del Señor. Y recordemos, para finalizar, que es nuestro trabajo. Que no esperemos que el Señor abra, que el Señor, porque seguramente lo va a hacer, como papá lo va a hacer, pero Él no está obligado a mi potencial, el cual me entregó a mí para cumplir sus promesas. Entonces, iglesia, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Para todas las personas que nos vieron en vivo, de verdad, muy importante esperarlos este domingo. Necesitamos más momentos de adoración, más profundos con el Señor, porque es ahí cuando nosotros recibimos más también del Espíritu Santo y esa paz y ese consuelo también del Señor. Entonces, no sé si el Paz o va a venir. ¿Listo, Paz? Entonces, gracias, iglesia. Que tengan una feliz noche a todos. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.